Vamos a ir a Primera de Corintios, capítulo 3, y voy a leer versículo 11 hasta el 15. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Ahora voy a leer otro pasaje ahí mismo en esa epístola, pero en el capítulo 12. Versículo 12 al 15, en el nombre del Señor. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Amén. Padre, te damos gracias en esta tarde que nos das, Dios mío, donde nos hemos recogido alrededor de tu altar, alrededor tuyo, de tu trono, Señor, para darte gloria y honra. Queremos suplicarte en esta hora, Dios mío, que así como hemos sido amplios en la alabanza y ha fluido de aquí hacia arriba esa alabanza y adoración, así mismo fluya ahora, Padre, de ti la palabra, y nos des una unción fresca, Padre, y traigas una palabra con sabiduría tuya, que nos pueda orientar y que nos pueda ayudar a conocer mejor tus caminos y tus propósitos. En tus manos nos depositamos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Pueden sentarse, queridos hermanos. El lema de esta convención habla de estar dispuestos, ¿verdad? Disponibles e integrados. Gloria al Señor. El lema de este año es disponibilidad. Así que hay una relación entre el lema, que debe ser congruente con los lemas de las convenciones, gloria a Dios, para poder llevar un hilo del sentir, del trabajo, del pulso de la obra del Movimiento Misionero Mundial, que es ciertamente una organización, pero también, y más que eso que dije antes, es un organismo. Y como organismo es algo vivo. Es algo que se mantiene vivo. Funciona no en términos mecánicos, sino porque es un organismo vivo. Y somos un organismo vivo porque somos la Iglesia de Cristo. La Iglesia es un organismo vivo. La vida de Dios, la vida del Espíritu está dentro de la Iglesia y es la que le da ese soplo especial que necesita la Iglesia para permanecer. Y este año de disponibilidad
cae muy bien el lema de esta convención, que es disponibles e integrados. De esto habla este pasaje, de estar integrados. En este caso estamos integrados en un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo. No son muchos cuerpos, sino un cuerpo, que es la iglesia. Y como cuerpo también tenemos muchos miembros, porque el cuerpo tiene miembros. No sé cuántos son los miembros del cuerpo, pero son muchos. Y la verdad es que están bien integrados, bien articulados para poder funcionar en forma completa, en forma, diríamos, perfecta, como cuerpo. Gloria al nombre de Jesús. Nos lleva entonces a que estar disponibles e integrados tiene una buena relación, y por eso es bueno que definamos disponibilidad. Y hay que hacerlo en todas las convenciones, porque la verdad es que nuestro lema y hay que estarlo remachando constantemente. De hecho, debe estar en cada iglesia el lema. En algunas no tiene que estar allá en la plataforma necesariamente, aunque muchos lo tenemos adelante en la plataforma, pero puede estar a un lado en un lugar visible, porque hay quienes lo ponen en un lugarcito chiquitito por allá, que hay que ponerse los lentes para poder ver el lema. Y así no es la cosa. El que se siente integrado en este trabajo tiene que tener el lema en su iglesia. Sea Dios glorificado. Y entonces, esa palabra disponibilidad no es lo mismo que disposición. Disposición sí es tener el ánimo pronto para realizar algún trabajo, alguna tarea, alguna función. Tener uno el ánimo, depende de uno. Uno tiene que ser el que está dispuesto. Eso es disposición. Yo voy a hacer esto. Yo voy a ir allá, etcétera. Es una disposición de uno, depende de uno. Pero disponibilidad, aunque tiene la misma raíz y hay consonancia allí en estas dos palabras, es otro enfoque. La disponibilidad es, diríamos, estar disponibles. Es la acción de estar disponibles, disponibilidad. Pero el estar disponibles en el caso nuestro no depende de nosotros, ni siquiera es por méritos propios. El estar disponibles lo califica otro que necesita que estemos disponibles, es decir, que estemos listos, que estemos completos para ejercer una función, y eso el que lo califica es el Señor. Él es el que nos puede ver disponibles, listos para el uso o servicio que Dios quiera. Y es Dios el que nos lleva a ese nivel. Y Dios dice, está disponible. Por eso usamos el texto de Isaías 6, de Isaías, cuando tiene aquella experiencia de todos conocida, que se registra ahí, y que registra la fecha, por lo menos el año. En el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Y allí empieza el relato de un Isaías que entró a esa experiencia no estando disponible, porque era un profeta con llamado desde su juventud, pero no estaba ejerciendo como que la presencia y figura de aquel rey Usías, rey de Judá, un hombre que sirvió muy bien a su país,
por 52 años y que tuvo un éxito rotundísimo como gobernante, como rey. Fortificó Israel, puso defensas hasta por el desierto, por allá. Levantó al pueblo en términos económicos porque puso en práctica planes que trajeron prosperidad a Israel, como por ejemplo grandes transformaciones en la agricultura. Eso ayudó mucho al pueblo. En cuanto a la defensa, también hizo muchísimo porque fortificó el ejército de Israel y lo preparó para cualquier defensa, cualquier empresa que pudiera haber. Esto hizo que el rey fuera admirado y fuera visto como uno de los más grandes monarcas hasta ese momento en el pueblo de Israel. Entre ellos, entre esos admiradores, estaba Isaías, que era un joven y que veía al rey como la gran figura. Lamentablemente, cuando ya era viejo, hay que cuidarse con eso, ¿eh? Amén, hermanos. Bueno, viejo y joven hay que cuidarse, ¿eh? Pero nadie piensa que por los años que tenga y la trayectoria que tenga, ya está vacunado contra rebeliones y contra ideas que se le meten a veces en la cabeza a la gente, gloria a Dios, etcétera. No, tenemos que estar ahí en función para que no se nos vaya a desviar el camino. ¿Cuántos dicen amén? Mantener precisamente esto, que es la integración, estar juntos, estar sirviendo al Señor en armonía, buscar resolver esas cosas pequeñas, que son pequeñas pero que pueden ser infladas por el diablo y también por circunstancias de la vida propia y que llegan a estorbar. Una pequeña raíz de amargura que hoy no se resuelve, mañana puede ser un tropiezo a los pasos de una persona buena, de una persona que pudiera haber dado mucho en el reino de los cielos, pero tropezó en una raíz de amargura que no resolvió cuando era una raicilla, cuando era algo insignificante. Todo eso tiene que mantener al cristiano vigilante y tenemos que vigilar nuestra propia vida. Y no hay como revisarse uno mismo, porque casi siempre cuando es otro el que lo juzga o lo revisa, la cosa no va bien. Pero cuando uno se revisa a sí mismo delante de Dios, examina su corazón pidiéndole a Dios que le dé sabiduría, que le dé entendimiento, y examina su corazón profundamente, tal vez cuando está en un retiro, tal vez cuando está, a veces no necesita ni mucho tiempo, porque hay algo que dice la gente: cuando las personas van a morir, en segundos ven toda su vida, como que toda su vida les pasa por una película, dicen, ¿verdad? Que sucede, es muy probable, ¿verdad? Como un último pantallazo. Bueno, hay momentos en que uno está en la presencia de Dios que tal vez no sea mucho el tiempo físicamente hablando, pero que ese era el momento de Dios, donde uno puede verse retrospectivamente. Ya esos ojos no miran hacia afuera, sino miran hacia adentro. Y uno sabe cómo está con Dios. Entonces Uzías, al crecer y al ser tan famoso, etcétera, como rey de Israel, de pronto se le metió en la cabeza que él podía también ejercer el ministerio sacerdotal. ¿Por qué no? Porque él era el rey. Todo el mundo lo aclamaba y le decía el gran rey, y él también se creía suficiente para levantar un cordero o por lo menos ofrecer un incienso allí en el incensario, y llegó al tabernáculo, llegó al templo para querer entrar él y oficiar. Cuando los sacerdotes lo vieron entrar, que agarró el incensario,
le dijeron: oh rey, a ti no te corresponde. Este es un oficio sagrado que pertenece a Aarón y su descendencia, no a ti. Qué bueno que hay gente valiente, ¿verdad? Que sin tener quintas columnas en el corazón, ni otras agendas extrañas, pero que defiende la obra de Dios con el celo que Dios da. Y le dijeron: tú no puedes hacer esto. Y el rey, me imagino, pensó mucho: bueno, yo soy el rey, puedo hacer lo que quiera. Pero no, delante de Dios no era así. Y cuando el rey oyó aquello, se enojó, se ardió en ira contra esos sacerdotes, y la Biblia dice que Dios lo hirió con lepra en su frente, que empezó a correrse rápidamente. Y cuando él se vio herido por Dios, entonces él mismo se apresuró a salir. Parece que se acordó que estaba en ese trono no porque era muy bonito, sino porque Dios lo había escogido en su misericordia. Y que había tenido tanto éxito no por su pericia, no por su astucia o sutileza como gobernante, sino porque él desde pequeño buscó la presencia de Dios y el consejo de hombres de Dios, y ellos lo guiaron, obteniendo como resultado esa claridad en su gobierno. No era una cuestión propia de él, se olvidó de todo eso. Pero en el momento en que Dios lo hirió, ahí él dice: yo no puedo pelear con ese de allá arriba. Se apresuró a salir y entonces siguió viviendo en una casa apartada como cualquier otro leproso. Dice que cuando salió del templo ya iba blanco por causa de la lepra, y entonces murió así un tiempo después. En el año en que muere ese rey, es que Isaías va al templo. Él no iba preparado casi para nada. Se había involucrado tanto en admirar al rey que se le olvidó el verdadero rey también. Y ahí es donde Dios lo sacude. Y Dios le muestra aquella visión que es verdaderamente grande, cuando él ve el trono de Dios y al Señor allá sentado, y las faldas llenaban todo el templo, gloria a Dios, y toda la casa se llenó de humo, hermanos, y había una presencia tremenda de la gloria de Dios. Y luego los serafines que volaban. Los serafines son seres que son el círculo cero del Señor, los que están más cerquita de Él y guardan y cuidan la gloria de Dios. El lugar donde está la gloria de Dios, allí están los querubines, como si fueran, me permiten esa palabra, guardaespaldas de la divinidad. Y ellos estaban allí rodeando aquel templo y decían: santo, santo, santo es el Señor Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Hermosa presencia y experiencia de este hombre llamado Isaías. A cualquiera esto lo hubiera sacudido hasta las raíces, particularmente siendo una persona de cimientos espirituales y ministeriales como lo era el joven profeta. Cuando él contempló aquello, hermanos, gritó: ¡ay, Señor, soy hombre muerto! Se dan cuenta que no es tanto los méritos que se puedan tener. Soy hombre muerto porque soy un hombre inmundo de labios. Así se sintió. Y habito en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él
él se consideró únicamente digno de muerte. Pero es cuando Dios interviene y ahí es donde Dios produce la disponibilidad de Isaías. Porque un carbón encendido tomado con unas tenazas por uno de estos seres angelicales vino y tocó los labios del profeta y le dijo: esto ha tocado tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Y después de esa enorme experiencia con Dios, es que se oye la voz que surge de la misma eternidad. Porque esto no es algo que Dios decidió hacer ahí mismo. Este era un plan, hermanos, que venía desde los arcanos de Dios. ¿A quién enviaré? La esencia del llamado de Dios, no solo para el Mesías que iba a venir, sino también para todo el que Dios llama. ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Y está Isaías oyendo esa voz y está como acorralado en su espíritu. Ahora él sabe que no tiene méritos, pero que Dios le ha dado méritos por la misericordia de él. Y es cuando él entonces dice: y respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Hermanos míos, eso es disponibilidad. Estoy listo, no es que seamos perfectos. Algunos piensan que para servir al Señor hay que ser perfecto, pues ninguno estaríamos en el ministerio. Cuando digo que no somos perfectos o que no somos impecables, no es que estoy diciendo que tenemos licencia para andar en desobediencia y en pecado. No, hay cosas que están bien calificadas en la palabra de Dios. Y que lo que es malo, Dios nos dice que es lo que es malo. Pero aún sin ser ni adúlteros, ni fornicarios, ni mentirosos, ni fraudulentos, ni engañadores, ni estafadores, etcétera, etcétera, aún sin ser nada de eso, no somos perfectos. Usted y yo cometemos a diario errores y pecados también, que a veces no nos damos ni cuenta y otras veces también voluntariamente o conscientemente lo hacemos. Gloria a Dios. Y nadie está exento de ser un pecador. La gran diferencia entre el pecador del mundo y nosotros es que somos pecadores arrepentidos. Y eso es lo que marca un abismo de diferencia entre el mundo pecador y la iglesia de Cristo redimida por la sangre del Cordero. Alabanzas a Dios. Pero dentro de esta disponibilidad a la cual debemos estar todos delante de Dios expuestos, está una disponibilidad punto y aparte, que es aquella disponibilidad ministerial. Y Dios tiene algo distinto para gente que Él llama a su ministerio, incluyendo el racimo de requisitos, que es lo que llega a formar el perfil de un hombre. Y cuando digo hombre, ustedes saben que estoy incluyendo todo el género humano, hombre y mujer, aunque no les guste a muchos, ¿verdad? Gloria al Señor. Pero en lugar de andar repitiendo tantos niños y niñas, discípulos y discípulas, y damas y caballeros, ¿verdad? Como quieren hacernos meter ahora estos que creen en el idioma inclusivo, que resulta verdaderamente ridículo. Sí, ridículo, porque han querido hasta cambiar el origen de las palabras
en la Real Academia, en el caso nuestro, la Real Academia Española de la Lengua, que ya les dictó una sentencia y les dijo, no, nada de esto va, esto no es español. Cristo vive para siempre, hermano. Dejemos ese tema porque eso hay mucho que recortar también. Gloria al Señor. El punto es, hermanos míos, gloria a Dios, que en ese llamamiento hay algún toque especial, alguna cosa distinta que Dios le pide y le demanda a los que Él llama. Por eso hay que saber que cuando Dios nos llama, estamos comprometidos con Él desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Sabemos que aquí, hermano, el asunto es mucho más serio y más delicado. Lo que Dios le pide a un siervo de Él es más profundo, es más serio que cualquier cosa que le pida a un creyente, digamos, normal y corriente. Cuando usted da ese paso de servir al Señor, sabe que se coloca bajo una cobertura distinta. Y no solo para decirnos, aquí está el pastor fulano de tal o el ministro tal, también para hacerlo, para portarse como tal, para vivir para Dios, para dar un resultado en el reino de los cielos. Porque Dios nos ha llamado para fructificar, para que llevemos fruto, mucho fruto y fruto que permanezca. Esto es con buenos fundamentos. Entonces, allí es donde está la diferencia, hermanos, entre estar dispuesto y tener disponibilidad. Estar dispuestos, como dijo, por ejemplo, Moisés. Dios me llamó para yo ser el libertador de Israel y ya tengo 40 años, soy un príncipe, tengo todo un bagaje que me ayudará en esto y yo entiendo que Dios me ha levantado, pensó él, para ser el libertador de mi pueblo Israel. Se metió por ahí y ya le pegó a aquel hebreo y le pegó a aquel egipcio y mató a uno en el camino y la cosa iba mal. Eso es estar dispuesto, pero no estar en disponibilidad. Dios es el que calificó la disponibilidad de Moisés 40 años después de ese evento en que él estaba dispuesto pero no disponible. Porque Dios sí le dijo, y cuando Dios lo vio disponible, él dice, no, yo no voy, no puedo, no sé ni hablar, soy tartamudo, ¿qué le voy a decir al faraón? ¿Se dan cuenta cómo son las cosas, hermano? Pero él era disponible. Dios dice, tú estás listo. Y a cada interrogante de Moisés le supo responder y así lo condujo hacia esa gran victoria que le dio sacando al pueblo de Israel de Egipto. Y hay otros ejemplos que podríamos mencionar. Entonces, amados míos, en esta obra del Señor donde honramos el ministerio, porque nosotros seguimos honrando el ministerio igual que siempre. Aquí tenemos que hacer lo que Dios dice. Hemos tenido que aconsejar en el camino gente que como que quieren que hagamos una excepción con ellos. No se puede hacer excepciones. No hace mucho le pregunté yo a un obrero, hermano, ¿puede usted darme un nombre de algún obrero que esté en nuestras filas, que esté en adulterio, o que sea un fornicario si es soltero? Deme un solo nombre y créame que podemos resolverlo esto. Lo resolvemos inmediatamente. Pero no hay ningún nombre. No hay ninguno. Y si hubiera alguno que está escondido, cuidado, hermano, que eso es más serio. Si hubiera un obrero que es obrero y es un adúltero, está descalificado el ministerio.
tarde o temprano Dios lo saca a la luz. De eso puede estar seguro. Y lamentablemente cuando es así, ya esas personas han pasado la raya y ya no hay punto de retorno. Generalmente son personas que se van a perder. Por lo general va a suceder eso. Ya no va a servir el consejo, ya no va a servir la disciplina. Hay casos excepcionales, pero en la mayoría de los casos que se cruza la línea, ya no hay retorno. Lamentablemente. Entonces no podemos sembrar precedentes, porque si hubiera un precedente de que un hijo de fulano de tal, como es fulano de tal, bueno, tiene su vida desordenada, pero vamos a aceptarlo así. Si hubiera un precedente, uno solo, ya de ahí se agarra el diablo y hace sus amarraduras. Porque cualquiera podrá decir, ¿y por qué fulano? ¿No es eso algo triste, hermano? Que Dios lo ponga a enseñar precisamente lo que la Biblia ordena y enseña en cuanto al ministerio. Y alguien le diga, pero fulano de tal, y usted no pueda contestarle nada. Porque usted dice, es verdad, es que en nuestras filas está fulano de tal, que es así o asá. Por eso hay que tener cuidado con cualquier precedente. Y no se trata de no tener misericordia, sino de aplicar lo que la palabra dice para nosotros los obreros. Y los obreros sabemos desde que recién nacemos en este ministerio que una caída de ese tipo moral, y hay otras también, cuando un obrero se torna, por ejemplo, robador. Amén. Porque hay obreros que pueden llegar a hacer eso y tienen que abandonar el ministerio también. A veces también es un desorden y un pecado como otros morales que existen. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Simplemente sabe, y yo lo sé desde que nací en esta obra, y creo que mis compañeros que están aquí al frente también lo saben, que el obrero que caiga en uno de estos pecados ya no hay chance para el ministerio. Sí puede ser perdonado, primero por Dios, también por la iglesia y por todo el mundo, y puede ser amado al punto de que pueda entrar en la comunión de la iglesia y permanecer como un miembro de la iglesia. Eso puede ser después de cumplir obviamente los años de disciplina que tenga que cumplir y seguir como un miembro de la iglesia. Pero un pastor, un obrero no podrá ser jamás. Eso lo sabemos. Entonces no hay por qué al final de cuentas, especialmente si, como decimos nosotros en mi país, le pica cerca, ¿verdad? Vaya usted a cambiar de opinión porque le picó cerca a alguno que es tocado cercano a usted. No, hay que seguir cumpliendo lo que Dios dice respecto al ministerio, porque si no vamos a ir a parar también a la compañía de los muertos, como hay muchos por ahí que perdieron toda sensibilidad ya, y ya no entienden lo que es examinar a una persona para el ministerio, y van por ahí recogiendo en su saco todo lo que encuentran. Lamentable, eso es triste, hermano, porque se llega a esos puntos cuando se quiere quitar de encima una responsabilidad que Dios le da. Porque si cometiste un error, tienes que aceptarlo y tienes que ser humilde y no soberbio ni orgulloso, y alejar así la misericordia de Dios. El hermano Ortiz escribió un tratado, un librito, folleto digamos, que se llama Ministerios Integrados. Muy bueno, yo lo he estado dando todo este año.
a los obreros, pero hoy lo estoy empezando aquí con todo el pueblo. Porque nos gusta que también todo el pueblo oiga lo que es un obrero, porque a veces el pueblo es engañado, hermano. Los compañeros saben todos por la experiencia que tenemos que el pueblo a veces es engañado. Y hay iglesias que se dividen por el engaño de su pastor. Y ellos entran en ese engaño porque creen que su pastor es que es muy buena gente. Y es un adúltero, pero es muy buena gente. Perdóneme que diga esto así por cámaras y todo, pero a veces uno tiene que hablar un poco crudo para que se entienda. Hace más de 45 años yo conocí un caso de un pastor que tomaba licor. Por favor, nunca ningún pastor vaya a aceptar que el licor es algo no tan pecaminoso, que nunca vaya a aceptar esa teoría del infierno. Y que puede darse sus gustos por ahí, puede emborracharse si quiere, no le haga caso al diablo, hermano. Ya ahora ni los médicos pueden decir que el licor es bueno porque le han mandado a poner a todo tipo de licor el rotulito ese. El alcohol es nocivo para la salud. En muchos casos ni siquiera ponen ya el exceso de alcohol, sino el alcohol es nocivo para la salud. Eso es en cuanto a la salud. Si vamos al orden moral, etcétera, 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 el daño es irreparable. El alcohol es la cuna de muchos desórdenes sociales en el mundo. Y él tomaba licor. Era un hombre todavía joven relativamente. Y a veces les pasaba a unas viejitas miembros de la iglesia, digo viejitas con amor, porque eran viejitas. Les pasaba así por enfrente, tambaleando. ¿Y qué hacía la viejita? Le decía a uno de los, ahí va el pastor otra vez, está en eso. Ahí va nuestro pastorcito, ahí está otra vez. Ve y prepárale una sopa negra. Una sopa negra es una de las sopas más fuertes que hay. ¿Cuántos conocen esa sopa? Ah, bueno, es sabrosa. Ese es de puro frijol negro. El frijol negro, todos saben que es un frijol que tiene mucha fuerza, mucho alimento, más que los otros frijoles. Frijol negro es bueno. Alabado sea el Señor. Y ella prepárale una sopa negra de ese frijol, el caldo puro de ese frijol, y le ponen unos ingredientes muy sabrosos, cilantro, un poquito de cebolla, o sea, lo condimentan, ¿no? Algunos le ponen un poquito de aceite y un huevo o dos. Ahí se los echan ahí mismo, que ahí mismo se endurecen un poquito, ¿no? No deben quedar muy duros, ¿no? Quedan más o menos a la mitad de cocimiento. Y eso, aquí está pastorcito para que se le pase, la... A veces las iglesias responden así porque no tienen ese principio profundo, esa seriedad de la obra de Dios que deberían tener, deberían ser enseñadas en eso. ¿Cómo ellos van a estar alcahueteando, que es lo menos que puede uno decir, el pecado de su pastor, sea quien sea? Lo menos que deberían hacer es llamar, porque esta obra está articulada. En ese tiempo que les digo no estaba muy marcado esto. Ahora, y hace muchos años para acá, lo está muy bien marcado. Hay una articulación, está el pastor, pero él no es absoluto en su iglesia. Hay un presbítero que si hace bien el trabajo, está dando la vueltita por ahí, ¿verdad? Una vez cada 15 días, una vez, según el número de iglesias, ¿no? Está constantemente al tanto de esa obra.
Y encima de ese presbítero, que tampoco es absoluto en su zona y que se pone a inventar cosas de él, ¿no? Hay un supervisor. Y el supervisor está atento a cualquier cosita así para resolverla a tiempo, y siempre es de mucha ayuda el trabajo de un supervisor. Pero el supervisor tampoco es absoluto, es una articulación. No es absoluto, está también sobre ese supervisor tal vez un supervisor misionero en algunos casos, o en todo caso está la Junta Internacional, incluyendo a su presidente. En este caso su servidor, ¿verdad? Por el tiempo que Dios quiera. Entonces, y cuando digo el tiempo que Dios quiera, es que hay un tiempo definido. Ya eso no es asunto de que un presidente está ahí hasta que se muere. No. Hay un tiempo definido en el cual, o para el cual es elegido, ¿verdad? Y entonces va a cumplir ese tiempo, y cuando cumple ese tiempo, pues entonces tiene que dejar su cargo, que otro lo ocupe. Si es el tiempo en que puede ser reelegido, lo es. En el caso nuestro lo fuimos ahora en el mes de enero, pues empezamos un segundo periodo por la gracia de Dios. Alabado sea el Señor. Y bueno, que sea lo que Dios quiera, ¿verdad? Porque no debemos tampoco pegarnos a ningún puesto o cargo. Eso es temporal para lo que Dios disponga que estemos ahí. Me han tocado unas fuertes, pero aquí estamos, gloria al Señor. Sí, que no le habían tocado a otros, pero gracias al Señor que pudimos y estamos saliendo adelante todo. Y con el caso mío, pues fue también reelegido el grupo ejecutivo, que continuó, como ustedes saben, así que el grupo ejecutivo sigue otro periodo, igual que este servidor. Esa es la forma como trabajamos, y es lo correcto, ¿no? Digamos que es más democrático, ¿no? Entre comillas, ¿no? Porque aquí no creemos en monarquías. Eso queda para la vieja Europa, ¿verdad? Que ya las monarquías en Europa también están casi ya pasando. Algunas están medias obsoletas, creo yo. Es una opinión nada más, ¿verdad? Porque tampoco mandan en sus países los reyes y las reinas. Generalmente más son para protocolos y como más decorativos. Es bonito por el protocolo ese, ¿no? Y toda esa investidura y esas cosas que evocan, ¿no? Tiempos pasados, pero definitivamente el sistema democrático sigue siendo lo mejorcito que hay en sistemas de gobierno. No es que sea lo perfecto, ¿ah? Lo mejorcito, está lleno de errores, especialmente por tanto parásito que se pega ahí. Amén, hermano. Tanto parásito la democracia abre esa puerta para que sus propios destructores entren y estén allí dependiendo de esa democracia, pero dañando, destruyendo. Eso sucede también, lamentablemente, en los sistemas humanos de gobierno. Nosotros creemos más en la teocracia, ahí sí creemos. Ahí sí estamos claritos, gloria al Señor. El que manda es el de allá arriba, el Rey de Reyes y Señor de Señores, a quien sea toda la gloria y toda la honra. Y cada vez que usted lo vea, como lo vio el profeta Isaías y como vio el apóstol Juan, lo verá en su trono sentado. Y eso tiene un gran significado. A Dios no lo mueve nadie de su trono, ni lo mueve nada de su trono. Puede levantar su mano y dar gloria al que vive. Entonces la iglesia debe ayudar a sus pastores
En lugar de darles el último empujón para que se terminen de caer, lo que debe ser es ayudar, tal vez diciéndole algo a un presbítero, a un supervisor. Siempre vas a encontrar alguna de las autoridades que Dios tiene en su obra para recurrir a ellas y que ayuden en un momento crítico a un pastor, gloria a Dios, en cualquier clase de situación. Y no está malo que usted también lo aconseje. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, acercarse a ese pastor y decirle: hermano pastor, no es conveniente que usted esté metiendo en su carro a esa hermana, que no es su esposa. Y por ahí a veces en viajes largos. No es que nosotros como pastores estamos así, que si se nos sienta una hermana al lado ya estamos temblando y vueltos una gelatina. No, no, no. Pero es precaución. Aunque usted le pueda decir a ese pastor: pastor, no es bueno que usted esté en su oficina solo con esa hermana que es soltera, o que es viuda, o que es casada, o que es lo que sea. No le conviene, hermano. El pastor sabio no debe enojarse por eso. Debe decir: gracias, hermana, no, o hermano, no me había dado cuenta, pero ahora me doy cuenta, gracias. Y no hacerlo. La iglesia debe cuidar sus pastores, pero en ese sentido, no dándole sopita negra porque se emborrachen. No, 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 eso no. Eso hay que hablar con el presbítero y decirle: hermano, el pastor nuestro está haciendo esto, esto y esto. Para eso es que está el presbítero. Y él va a actuar conforme. El ministerio es un estado honroso a lo sumo, hermanos. Hay que tener un alto concepto. El hermano Ortiz, fundador del Movimiento Misionero Mundial, siempre se destacó por tener un alto concepto del ministerio. Y por eso escribió distintos tratados, entre ellos, o folletos, entre ellos el que ya les mencioné, que es Ministerios Integrados, para poder aportar un consejo al pastor y ayudarle en su trabajo, y al mismo tiempo, ¿verdad?, señalar la línea nuestra. Pues eso es importante. Esta es la línea del movimiento. Queremos recopilar todos esos escritos del hermano Ortiz respecto al ministerio en un solo volumen, porque hay como 4 de estos folletos que él escribió, y entonces ya eso está en proceso, hacerlos en un solo volumen para ponerlos en disposición o a disposición del pueblo de Dios, especialmente los obreros, para que tengan todo este trabajo. Hay consejos bíblicos que trascienden el tiempo. No importa si se escribieron hace 100 años. Mire el consejo de Pablo, por ejemplo. Hace 2000 años. Pero Pablo le dice a los que le ayudaban a él más cerca: si quieres, si aparece alguno entre el pueblo que quiere ser obispo, pues buena obra desea. Pero mira que sea así, 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 así. A Tito, otro pastor cercano a Pablo, que le ayudaba mucho, también le dijo: por eso te dejé en Creta como pastor, para que corrigieses lo deficiente y para que establecieses ancianos en las ciudades. Si alguno fuere irreprensible, marido de una sola mujer. Y nuevamente vuelve y le dice todos los requisitos, gloria a Dios. Como quien dice, no es solo decir yo quiero, sino también tener un perfil. Hay gente que se equivoca cuando califica a un obrero. Cuando viene alguien, por ejemplo, y hace una sanidad, gloria a Dios, hace un milagro, y el pastor que está ahí 10 años tal vez nunca
ha hecho ninguna de esas cosas y llega un visitante de estos que son fuego por los cuatro costados. A veces el fuego es fatuo, pero bueno, fuego después de todo. Y dicen, este es el pastor que necesitamos aquí. ¿Lo conocen? No, dicen que es un gran pastor porque sanó a alguien de una gripe o de un cáncer, lo que sea. Pero es que una sanidad que alguien haga no lo certifica como pastor. No es eso lo que hace que se pueda decir que alguien sea un siervo de Dios. Claro que los dones del Espíritu y otras cosas que Dios da a los ministros son importantes y son parte del equipo del trabajo nuestro. Y todos nosotros tenemos testimonio de estas cosas, porque no es por todo el que uno ora tiene que sanarse, a veces no. Ya eso depende de Dios también, ¿verdad? Pero todos tenemos testimonio de cosas que Dios ha hecho y de cosas en las que su misericordia Dios nos ha usado. Pero eso no es lo que nos garantiza. Lo que garantiza quién es un siervo de Dios no es lo que pueda hacer, sino lo que es. Por eso es que Pablo dice, es necesario que sea, no que haga. Uno puede hacer cosas y ser todo lo contrario. Yo conozco gente, con el perdón, pero tengo que decirlo también públicamente, que sana, pero tiene un carácter agrio, impenetrable, se ponen bravos por cualquier cosa, se enojan y no les importa hacerlo públicamente a veces. Creen que hacer eso es ser como sofisticado, una cosa así rara, ¿no? No, hacer eso es ser un carnal. El obrero de Dios no puede ser conocido por ser un sujeto que no domina su carácter. Ya no es que Dios le cambie el carácter a ninguno. Si usted es bravito, va a seguir siendo bravito. Le voy a decir qué es lo que Dios hace. Lo ayuda a controlar eso. Porque ahí sí. Lo ayuda a controlar. Porque no es que alguien aquí es un tigre, una pantera, un jaguar, una hiena, una cosa así, ¿no? Y entonces se convierte a Cristo y aquí ya ahora es una mansa paloma. No. Hay un dicho, creo que es español el dicho ese, que dice genio y figura. Ahí está, debe ser español porque en Latinoamérica abunda, ¿no? Genio y figura hasta la sepultura. Y esa es verdad. Ahora, en cuanto al genio, sí. Nosotros no éramos mansas palomas. Pero ¿qué nos da el Señor? Poder. Ese poder implica también el poder controlar. Y a veces el enemigo como que se monta encima y pega las espuelas y dice, dale, tírate, explota. Pero tú vienes y dices, quieto, Nerón, quieto. No, ese no es el camino, ese no es. Entonces usted vence. Y poco a poco esa victoria una tras otra va siendo una forma de ser. Entonces ya usted no es conocido por ser un sujeto iracundo o una persona iracunda, sino que es conocido por una persona que controla su ego, que controla esas ínfulas que a veces surgen, porque no podemos vivir en la carne. Tenemos que vivir más en el Espíritu, gloria a Dios. Cristo vive para siempre. Entonces por eso Pablo dice que el obrero del Señor tiene que ser, no hacer, ser santo, tiene que ser bueno,
tiene que ser benigno, tiene que ser fiel, tiene que ser, eso es lo que uno es. Y lo que uno es sale a flote en cualquier lugar, sale. Si usted no es algo y quiere serlo, pero no es, pues bueno, también va a salir a flote que no es. Y su iglesia va a terminar diciendo, ese pastor no se le puede decir nada porque, explota. Es como cuando se le pone un Alka-Seltzer al agua. Se va para arriba. Es lo que yo soy, eso es lo que yo soy. Eso es lo que da testimonio de si soy o no un servidor de Dios. Lo que usted haga es secundario, aunque está en el paquete, pero es secundario. Gloria al nombre del Señor. Cada pastor, hermano, tiene que conocer sus debilidades como humano y saber por dónde el diablo puede atacarlo. En mi oración yo muchas veces le digo al Señor, Señor, tú sabes por dónde el enemigo puede atacarme, no lo dejes. Me baso en la palabra. La palabra dice que el Señor no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que nos dará juntamente con la tentación la salida para que podamos soportar. Tentación es prueba, lo mismo que prueba, tentación. O sea, a veces la prueba es una tentación, a veces la tentación puede ser una prueba a su fe, a su vida. Le pasó algo, una circunstancia, una muerte de alguien, se quedó sin plata, entró al desierto de Sin. Como Israel cuando entró al desierto de Sin, sin agua, sin comida, sin amigos, sin nadie que lo ayude, casi sin esperanza. Y cuando uno está en el desierto de Sin, ahí sufre, gloria a Dios, y sabe por dónde el enemigo puede atacarlo. Y yo me imagino que el Señor, esto me lo imagino yo, no es bíblico, o sea, bíblico debe ser, ¿no? Si lo conectamos con el texto. Pero yo me imagino que a mí y a todo creyente también, el diablo a veces quiere usar una bazooka. Déjame atacarlo y con esto yo estoy seguro que lo destruyo. Y él está apuntando con esa bazooka, pero viene un ángel del Señor. Toca el hombro. Le toca el hombro y le dice, oye, vengo de parte del jefe, esa arma no me la tocas. Esa arma, con esa arma no me vas a atacar a mi hijo o a mi hija. Te lo prohíbo. Y el diablo tiene que obedecer, tiene que sujetarse. O sea, hay armas que el diablo tiene que podía destruirlo a usted y a mí también. Pero el Señor no lo deja. Dice, no dejará ser tentados o probados más de lo que podemos resistir. Y hay cosas que usted considera que tal vez no pueda resistir. Y entonces usted le puede decir al Señor, Señor, no permitas que ese límite llegue. Es tu promesa, Señor, porque Él empeña su palabra en esto y nos puede dar la victoria en ese momento porque nos muestra la salida. Dios siempre mostrará la salida. No importa cuán oscuro esté el panorama y cuánto humo haya en ese ambiente y cuánto problema y crisis, hermano, si usted busca, encontrará allí la salida.
Hay un rótulo que dice salida, pues coge para allá. Ahí está la salida. Entonces, amados míos, si no fuera por esa gracia de Dios, ninguno de nosotros podríamos hacerle frente al enemigo. Pero con la ayuda de Dios vamos adelante. Me quedan solo como 10 minutos nada más. Pero de todas maneras, para que la comida está a las 2:30, hermanos. Ya yo pregunté todo eso, gloria a Dios. Si usted sale a las 2, a lo mejor pues va a andar por ahí. Va a salir a las 2 más o menos, que tenga tiempo de prepararse para la comida. Ellos no quieren que aparezcamos ahí antes de las 2:30 porque nos van a decir no es el momento, ¿verdad? Gloria a Dios. Para dormir un rato usted después de comer, mejor todavía, gloria al Señor. Sea Dios glorificado. Mañana estaremos los obreros reunidos y yo voy a dar esta parte que creo que es la más importante, pero en estos 10 minutos, gloria a Dios, el hermano Ortiz escribió aquí una serie de ministerios en los que nosotros no creemos, que son ministerios reprobados en la palabra. Por ejemplo, existen ministerios falsos. Aquellos que querían echar fuera demonios, ¿se acuerdan? Y le preguntaron, el diablo mismo le dijo, ¿y ustedes de dónde salieron? ¿Quiénes son? No pudieron contestar y les cayó encima y los avergonzó y los envió heridos. Amén, hermano. Ministerios falsos. Ministerios falsos de uno que quería comprar el ministerio, etcétera. Existen pues ministerios falsos que nosotros tenemos que guardarnos de ellos. Falsos profetas, falsos apóstoles que vienen, dijo el Señor, vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, ¿verdad? Son textos bíblicos que nos marcan ese camino de conocer un ministerio falso. Y vuelvo y digo, hermano, hay ministerios falsos que hacen milagros y que hacen tremendos milagros. Y le dirán un día al Señor, en tu nombre hice milagros, eché fuera demonios, sané enfermos. Bueno, hasta pueden haber resucitado muertos. ¿Qué les dijo el Señor? Apartaos de mí, hacedores de iniquidad, nunca os conocí. Y uno se pone a pensar, quiere decir que cuando estaban ministrándole a ese enfermo que se sanó, el Señor no los conocía. A veces Dios honra la fe de muchas maneras. Y no podemos por eso poner la fe en alguien solo porque hizo alguna cosa que nos sorprende. Existen ministerios falsos. También existen ministerios de lucro personal. Esto es terrible. Este es un peligro siempre vigente en un ministerio. Hay que tener cuidado. Hay quienes quieren seguir al Señor, pero ¿cuánto es? ¿Cuánto me pagas? ¿Qué hay para mí? Señor, te seguiré donde quiera que vayas. Jesús lo recetó de esta manera. Las aves del cielo tienen nidos y las zorras tienen cuevas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Muy posiblemente esto ya inquietó a Judas, porque Judas fue uno de estos ministerios de lucro personal y estuvo ahí hasta que el Señor quiso. Pero todos sabemos cómo terminó. Hay que tener cuidado. Nadie debe servir al Señor para hacerse rico. Ahora, servimos al Señor y yo sería injusto totalmente si diga que el Señor
no sabe suplir nuestras necesidades. No. Cuando yo empecé la obra misionera en Panamá, como 6 años estuve en una situación muy difícil económicamente. Estábamos empezando la obra y entraba únicamente para comer nada más. Yo solo, alcanzaba para comer yo y algún otro levita que algunas veces estuvo ahí viviendo en el local de cultos, pero para más nada. 1 año, 2 años, y el diablo me decía: vete para tu casa, ¿qué haces tú aquí? Una vez me visitó mi padre y dice: ¿cómo haces tú para vivir aquí? Usted no está bien aquí. ¿Cómo es que? Él no conocía al Señor, ¿no? Porque donde yo vivía no tenía ni ventanas ni nada, o sea, era una cosa cerrada ahí en el mismo local. Era muy difícil. Me dice: pero esto aquí no es para vivir. ¿Cómo? El viejo me sacudió. Y yo le dije: no te preocupes, papá, que esto cambiará después. Papá, que estamos empezando aquí. Sea Dios glorificado. Apenas pasaba mis 20 años cuando estas cosas, y después de ahí pues luchando, y ya después el Señor me bendijo. Después de un tiempo, como le digo, como 6 años, y de ahí pues, hermano, yo he visto la mano de Dios en una forma indiscutible, hermano. Y yo le voy a decir, yo no menosprecio grandes cosas que Dios hace, como sanar y hacer un milagro y hacer esas cosas maravillosas que a todos nos impresiona, ¿verdad? Pero yo encuentro que más ve uno la obra de Dios en estos detalles. En estos detalles ve uno la mano de Dios, cómo Dios lo sostiene a uno en momentos así. Yo he pasado cosas pequeñas, pero que han sido grandes para mí, gloria a Dios. Y veo ahí la mano poderosa de Dios. La semana pasada estábamos en Bucaramanga, allá en Colombia, donde vive ahora el hermano Henao, gloria a Dios. Y estaba recordando a los hermanos, porque el aeropuerto estaba allá arriba, está todavía, en una loma allá arriba, que uno cree que se va a estrellar contra los cerros, ¿no? Y es que está llegando al aeropuerto, que está bien alto. Y yo desde allá, una vez que llegué a esa ciudad, la primera vez que fui yo a Bucaramanga, no conocía a nadie. Y la verdad que no estaba yo en agenda para estar en esa convención en Colombia, pero venía de alguna otra, creo que de Ecuador, que abrimos la obra ahí en Ecuador, y yo venía para hablar con el hermano Ortiz y decirle: ahí está la obra, ya se abrió, hay que enviar un misionero, lo cual después él hizo. Es más, dio una campaña y llevó el misionero también. Entonces yo le iba a comunicar eso, porque se había abierto una puerta tremenda con miembros de nuestra iglesia allí en Panamá. Bueno, cuando yo llego a ese aeropuerto, nadie me está esperando porque tampoco había avisado, ¿no? Digo: Dios mío, ¿qué hago yo aquí? Ahora, ¿cómo hago yo? Yo no sé dónde es la convención. Y yo veo la ciudad allá abajo, las luces de la ciudad. Y yo digo desde allá arriba: Señor, en una de esas luces, allí tiene que estar la convención. Una de esas luces es del lugar de la convención. Y yo te pido que me lleves para allá, porque aquí donde estoy ya yo tengo ganas de llorar. Porque estoy aquí, ¿qué hago yo solo aquí? No pensé en esto antes. La cosa es, hermano, que llegó un taxista y ofreció sus servicios, que iban varios pasajeros en su carro, y yo me metí ahí también. Y él venía a preguntarle: ¿usted para dónde van? Y le decían: ¿y usted para dónde va? Y usted, y a mí, cuando llegó conmigo, yo le digo: no, yo le digo allá abajo. Iba bajando, que hay mucha curva, por cierto. Y cuando llegamos ya al plan abajo, a la parte plana, pues él empieza a dejar sus pasajeros, ¿no? Y ya quedamos una persona y yo. Entonces él le pregunta a la persona: ¿y usted? Y ya la persona le dijo: ¿y usted? Le dijo: no, yo le digo ahora, yo le digo. Deje a la persona primero. Y entonces yo ahí le digo. Y fue y se metió a la ciudad y dejó a esa otra persona. Y entonces ya
me miró y me dice, y al fin, ¿para dónde va usted? Le digo, bueno, ya aquí estamos dentro de la ciudad, sí. Le digo, lléveme al parque central de la ciudad. Ya yo había sabido lo que era quedarme en un parque durmiendo, porque me quedé sin transporte. Así que digo, bueno, me quedaré por ahí y veré qué hago mañana, porque era también ya entrada la tarde. Y cuando va hacia el parque, hace unos quiebres por aquí, por allá, y va hacia el parque, en esa última parte, veo yo a un hermano de la iglesia de Panamá que viene caminando por la calle. Aleluya. Y le digo al taxista, ya, aquí, pare aquí es. Pero no es en el parque. Le digo, no, aquí también, aquí está bien, no hay problema, déjeme aquí. Y ahí me dejó, me abracé con ese hermano que era como haber visto un ángel. Me dice, sí, hermano, ven aquí, nos estamos hospedados aquí en el Hotel Príncipe, un hotel donde íbamos después en lo sucesivo ahí, nos quedábamos. Dice, aquí estamos, venga, y ya, bueno, me acomodaron ahí por la gracia del Señor, y yo iba totalmente seguro que Dios me iba guiando. Yo vi la mano de Dios, no será una gran cosa. Y como esas he tenido varias experiencias, gloria al Señor. Así que gloria a Dios, porque Él va formándolo a uno y va enseñándole cómo Él trabaja, hermano. Pues en algunos lugares donde me han pasado cosas parecidas, yo descanso en el Señor. Y he visto, repito, la mano de Dios una y otra vez. Aquí podríamos hablar toda la tarde de experiencias de estas, gloria a Dios, pero bueno, es imposible. El hecho es que uno no sirve a Dios porque le dé dinero. Si usted cree que puede ser pastor y tener mucho dinero, se equivocó. Mejor siga estudiando su carrera, hermano, y sea fiel diezmador más adelante y eche para adelante, pero acá no es. El pastor no es una persona adinerada. Puede tener todo lo que necesita, pero no es que pueda hacerse millonario por ser pastor. Alabanzas al Señor. ¿Y usted a dónde vive, hermano Soto? Bueno, yo tengo mi casa, gracias al Señor. Desde que me casé, Dios me dio mi casa, que no tenía para comprarla, pero ese es otro testimonio. Ese es otro testimonio. Y Dios me abrió la puerta y la pagué con mi hipoteca. Bueno, es que tampoco hay que esperar que todo caiga del cielo flotando. No, hay que pagar también, hay que esforzarse y usar el entendimiento. Porque hay pastores que a veces se cruzan de brazos y están esperando ver si en la red cae un pez bien gordo para ver qué pasa ahí, porque necesitan esto y lo otro. Hermano, reprenda al diablo. Esa no es la forma. Esa no es la forma. Dios le abrirá otra puerta y Dios le va a dar la victoria, pero no es a través de esas formas. Gloria al nombre del Señor. Hay que confiar en Dios, no en peces gordos. Y a veces la confianza en Dios también pasa por el ahorrito sabio. Amén. Pasa por el ir al banco y hablar y empezar a pagar por mes, gloria al Señor. Pasa por todo eso. Si usted es de los que se sirven al Señor pensando que van a regalarle una casa, mi hermano, no duerma de ese lado. Que Dios lo puede hacer, claro lo puede hacer, pero yo le voy a decir, en la mayoría de los casos yo no he visto a Dios haciendo eso. Lo he visto actuando de otra manera. Que algunas veces yo decía, Señor, ¿por qué pasa? Que hay gente que le regalaron un templo y yo aquí con la iglesia tengo que hacer tamales, bollos, almuerzos, doblar el lomo hasta lo sumo. Pero el Señor me decía, te estoy enseñando.
Este es el método que uso contigo, gloria a Dios. Porque Él es diverso, hermano. Dios tiene herramientas de toda clase. Si otros tienen su templo, que el Señor se los regaló y se los puso en bandeja, pues gloria a Dios. Pero nosotros tenemos también el nuestro, precioso, gloria a Dios, en el frente de una arteria de la ciudad, y hecho así que si usted le golpea las paredes salen tamales, bollos, carnes, gallos, todo sale de ahí, porque así es que se hizo. Con la ayuda de una iglesia trabajadora que entendió también esta misma visión. Y ya, quedamos aquí, porque mañana ya la mayoría no van a estar en la reunión porque es de pastores, pero ahí continuaremos, porque quiero llegar a un punto muy, muy importante, que es realmente la definición de lo que es un ministerio integrado. Gloria al Señor. Vamos a estar de pie, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor por la palabra. Gloria a Dios. Padre, te honramos, te bendecimos, te glorificamos. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú eres el que nos guías y nos llevas de victoria en victoria, Señor. Y hasta aquí no nos has dejado. Hemos visto tu mano en todos los aspectos de la vida, Padre, y jamás podremos desconfiar ni dudar de ti, de tu gracia y de tu cuidado. Mira aquí, Señor, cada uno en este grupo de cientos de personas, que algunos de ellos anhelan servirte, que puedan, Dios mío, recibir una revelación tuya, como Isaías. Tal vez no en ese detalle, Señor, pero sí que nos dé conocimiento de la profundidad, aleluya, de este llamado y de esta carga que tú pones. Quita de la mente, Padre, todo lo que oscurece el llamado, todo lo que lo frena, todo lo que lo afecta negativamente, y pon en cada corazón, Dios mío, el deseo intenso de servirte, el entusiasmo de hacer algo en tu obra, Padre, unos en una forma y otros en otra, pero sirviéndote integradamente.